Era una cálida tarde de verano cuando finalmente bajé del avión después de 8 largos meses de despliegue en una lejana tierra desgarrada por la guerra. Finalmente estaba en casa. El aire estaba denso con el olor a hierba y gasolina. Paisajes extranjeros a los que me había acostumbrado, la familiaridad de todo me golpeó como una ola. Los recuerdos regresaban con cada respiración que tomaba. Los domingos perezosos pasados en el porche, el aroma ahumado de las barbacoas del vecindario flotando en el aire y las tranquilas y reconfortantes noches pasadas en los brazos de mi esposa. Mi pecho se apretó con anticipación y apenas podía contener mi emoción. Estaba en casa mientras caminaba por el aeropuerto. El ruido y el caos a mi alrededor se desvanecieron en el fondo. Mis pensamientos estaban consumidos por ella. Mi esposa, la mujer en la que había estado pensando todos los días desde que me fui, había pasado incontables noches imaginando este momento, repitiéndolo una y otra vez en mi mente. Pensé en la expresión de su rostro cuando abrió la puerta y me encontró allí de pie sin previo aviso. Imaginé su jadeo de sorpresa, la forma en que sus ojos se iluminarían de alegría y el abrazo que borraría todos los meses de soledad y distancia. Finalmente de vuelta a donde pertenecía y estaba lista para retomar nuestra vida, justo donde la habíamos dejado el viaje a casa, se sentía como un sueño, un borrón de calles familiares, puntos de referencia que se habían convertido en recuerdos distantes. Cada giro me acercaba más a ella, la vida que había extrañado más de lo que jamás creí posible. La ciudad tenía una extraña quietud mientras navegaba por los tranquilos vecindarios, todo parecía igual, pero de alguna manera diferente, como si lo estuviera viendo todo con nuevos ojos cuando giré en nuestra calle. Mi corazón comenzó a latir con emoción y nervios. Me detuve en el camino de entrada. La vista de nuestra casa me llenó de una calidez que no había sentido en meses. El patio delantero era tal como recordaba las flores que tanto amaba, en plena floración, sus colores vibrantes resaltando contra el césped bien cortado. Aparqué el coche y me senté allí por un momento, simplemente asimilándolo todo. Me acerqué al asiento del pasajero y agarré el ramo de rosas que había recogido por capricho en el aeropuerto. Eran frescas, su aroma dulce y delicado, un símbolo perfecto del amor que estaba lista para reavivar. Todo era perfecto. Eso pensé con el ramo en la mano. Respiré profundamente, saboreando el aliento, el momento antes de salir del auto. Mientras caminaba por el camino hacia nuestra puerta principal, sentí una sensación de paz, una certeza de que todo estaba a punto de caer en su lugar. Me acerqué a la puerta principal, el timbre sonó haciendo eco en el aire tranquilo de la tarde, y esperé conteniendo la respiración con anticipación. Imaginé sus pasos al otro lado de la puerta, la sorpresa en sus ojos, la alegría en su pero cuando la puerta se abrió, la sonrisa en mi rostro se congeló. De pie frente a mí estaba un hombre sin camisa y de hombros anchos. Su pirilla ligeramente como si acabara de hacer ejercicio o algo más inquietante, mucho más íntimo. Era más alto que yo, su cuerpo musculoso, intimidante, un contraste directo con la imagen cálida y acogedora que había estado esperando. Su ceño fruncido mientras me miraba de arriba abajo, su expresión una mezcla de confusión e irritación. Por un momento solo me miró, evaluándome como si tratara de ubicar quién era y por qué estaba parada en su puerta. Luego, con una mueca que envió un escalofrío por mi columna vertebral, dijo: ¿Quién eres tú? Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara que me deja sin aliento. Me quedé ahí clavado en el lugar, mi mente corría para darle sentido a lo que estaba pasando. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba en mi casa? Estaba abriendo mi puerta. La pregunta se arremolinaba en mi cabeza, pero no podía encontrar mi voz para preguntarle a ninguna de ellas. Era como si el mundo se hubiera inclinado fuera de su eje, dejándome desorientado y perdido. Antes de poder ordenar mis pensamientos, la vi a mi esposa. Apareció detrás de él. Su presencia me golpeó como un golpe en el pecho. Allí estaba ella, la mujer que había estado tan ansioso por ver, la mujer que había extrañado más que a cualquier otra cosa en el mundo. Pero algo era diferente. Su mano descansaba posesivamente sobre su hombro. Sus dedos se curvaron ligeramente como si estuvieran reclamando algo. Su otra mano acunaba un bien hinchado, uno que no había sido allí. Cuando me fui, mi corazón se desplomó. El peso de su traicionero rastro cayendo sobre mí. La habitación parecía girar mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. Este no era el regreso a casa que había imaginado. Esto era una pesadilla. Ella me miró con una expresión fría, casi aburrida, sus ojos desprovistos de la calidez que había estado anhelando. Luego, con una sonrisa cruel, ella pronunció las palabras que destrozarían mi mundo: Nena, este es mi tonto esposo que ni siquiera pudo dejarme embarazada. El desdén en su voz era como un cuchillo en mi corazón, cortando el amor y la confianza que uno había llevado conmigo todos estos meses. Me quedé allí sin palabras mientras la plena comprensión de lo que había sucedido se hundía en la vida a la que había estado tan ansioso por regresar. Se había ido reemplazado por una cruel realidad retorcida que no había visto venir.
Mi mundo se inclinó sobre su eje, todo lo que conocía se derrumbó a mi alrededor en ese momento mientras estaba congelado en la puerta de lo que una vez fue mi hogar. Algo dentro de mí rompió la sonrisa satisfecha en el rostro del hombre, enfrentar la fría indiferencia en el rostro de mi esposa, ojos y la vista del bebé, que claramente no era mío. Todo chocó en una tormenta de rabia y traición que no pude contener. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Y todo lo que pude ver fue rojo. Sin pensarlo dos veces actué por puro instinto. Mi entrenamiento militar perfeccionado durante años de disciplina y combate tomó el control. Me abalancé sobre el hombre con una velocidad que me sorprendió incluso a mí, mi puño volando hacia su mandíbula con toda la fuerza que pude reunir. El impacto fue repugnante. Un golpe sólido de crujido de huesos que resonó en el pequeño pasillo. Se tambaleó hacia atrás. Sus ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. No había esperado esto. Probablemente pensó que yo era solo un hombre roto, demasiado aturdido para contraatacar, pero estaba equivocado. No solo estaba roto, estaba furioso, y esa furia me impulsó hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, seguí con otro puñetazo, esta vez apuntando a su estómago. Mi puño conectó con su abdomen y se dobló, jalando por aire mientras se quedaba sin aire. La mirada de sorpresa en su rostro era casi satisfactoria, pero no me detuve a saborearla. Estaba demasiado ido, demasiado consumido por la necesidad para hacerle pagar por lo que había hecho, por lo que ambos habían hecho. Con un golpe final brutal, Big Homo se desplomaba en el suelo inconscientes, su gran cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo. Por un momento la casa estaba en silencio, salvo por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Me paré sobre él, mis nudillos dolían por el impacto, pero apenas noté el dolor. No era nada comparado con el dolor en mi pecho, la agonía abrasadora de la traición que me había llevado a este punto. Entonces la escuché gritar. Mi esposa, no, la mujer que me había traicionado, estaba parada solo unos metros de distancia, su rostro retorcido por el miedo y la conmoción. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca abierta mientras gritaba de nuevo, el sonido hipnótico y lleno de terror. ¿Qué estás haciendo?, gritó, alejándose de mí como si fuera un monstruo. Tal vez lo era, pero no respondí. No podía. Mi mente era una niebla nublada por la crudeza ardiente que se había apoderado de la mujer que había amado, la mujer en la que había confiado. Mi vida había hecho lo impensable, y ahora tenía miedo de mí. La ironía de todo esto solo alimentó mira, y no había vuelta atrás. Mientras la adrenalina comenzaba a todo el peso de lo que había hecho comenzó a sentarse. Me quedé allí mirando al hombre inconsciente tendido en el suelo. Mis nudillos todavía palpitaban por él impacto, pero en lugar de arrepentimiento sentí una calma fría y calculada invadirme. La ira que me había llevado a este punto todavía estaba allí, hirviendo justo debajo de la superficie, pero ya no era un infierno furioso. Se había transformado en algo más agudo y centrado. Respiré profundamente para calmarme mientras volvía mi atención a mi esposa. La mujer que una vez había sido el centro de mi mundo ahora parecía una extraña, su rostro retorcido por el miedo y la conmoción, la vista de ella acurrucada entre la pared, sus manos protectoras sobre su vientre hinchado solo sirvieron para recordarme la traición que había destrozado todo lo que una vez tuvimos. ¿Crees que puedo emplazarme?, pregunté con voz baja y firme, cada palabra mezclada con un filo. La hizo estremecerse. Sigue adelante como si nunca hubiera existido. Ella no respondió al principio, sus ojos abiertos con terror mientras me miraba fijamente. La bravuconería que había mostrado antes te había ido reemplazada por un miedo palpable que flotó en el aire entre nosotros. Por un momento ella solo se quedó allí temblando, su boca abriéndose y cerrándose como si estuviera luchando por encontrar las palabras. Por favor, no me lastimes, finalmente logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Temblaba de miedo cada palabra, una súplica de misericordia. Su vulnerabilidad, el puro terror en sus ojos podría haberme conmovido una vez, podría haberme hecho reconsiderar, podría haber suavizado la ira en mi corazón, pero ya no el dolor que me había infligido. La forma en que había destruido nuestra vida juntos me había endurecido de una manera que no había creído posible. Negué con la cabeza lentamente. Una risa amarga escapó de mis labios. El sonido era frío, carente de humor. Ya me has lastimado más de lo que jamás podría, dije, mi voz teñida de una tristeza que me sorprendió. Incluso a mí. Ella miró hacia abajo, incapaz de encontrar mi mirada. Sus hombros se hundieron en la derrota. El silencio entre nosotros era espeso, pesado, con acusaciones tácitas y sueños destrozados. Todo lo que una vez habíamos compartido, cada momento de felicidad, cada promesa, ahora estaba manchada por la traición que yacía entre nosotros, como un abismo que nunca podría cruzarse. Mientras yo estaba en medio de nuestra casa, mirándola, esperando alguna explicación, una disculpa, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que había hecho, pero no había nada, solo la dura realidad fría de que la vida a la que había luchado tanto por regresar se había reemplazado, una pesadilla de la que no podía escapar. El peso de lo que acababa de suceder comenzó a sentarse sobre mí como una espesa niebla. Nuestra casa se sentía como una extraña para mí,
Ahora las paredes que una vez sostuvieron nuestra risa, nuestro amor, nuestra vida juntos. Ahora parecen tela a mi alrededor sofocante y desconocido. Cada rincón, cada mueble, cada foto en la pared era un recordatorio de la vida que habíamos construido, una vida que se había roto en un instante. Miré alrededor de la sala de estar, mis ojos escaneando el espacio que una vez había estado lleno de tanta calidez, el sofá donde habíamos pasado incontables tardes acurrucados juntos, viendo películas y hablando de nuestro futuro. Ahora parecía distante y frío la cocina, a donde habíamos cocinado comidas juntos, riendo y compartiendo historias sobre nuestro día. Era solo una colección de encimeras vacías y recuerdos huecos. Todo se sentía diferente ahora, extraño y contaminado por la traición que se había desarrollado ante mis ojos. Mi mirada finalmente se posó en la puerta, la misma puerta por la que había pasado hace solo unos minutos, con un corazón lleno de esperanza y un ramo de rosas en mi mano. Las rosas ahora yacían olvidadas en el suelo, sus pétalos vibrantes, un marcado contraste con la atmósfera aburrida y sin vida. Pues se había apoderado de la casa, ni siquiera me había dado cuenta de que las había dejado caer. Pero ahora mirándolas, se sentían como el símbolo perfecto de todo lo que había perdido. Eché una última mirada a mi esposa. Estaba de pie al otro lado de la habitación. Su rostro era una mezcla de miedo, arrepentimiento y algo más que no podía ubicar. Tal vez era comprensión, tal vez era desesperación, pero fuera lo que fuera, ya no importaba la mujer que había amado. La mujer en la que había confiado mi corazón se había ido en su lugar. Había una extraña, alguien a quien ya no reconocía, alguien a quien ya no me importaba saber. No quedaba nada que decir, nada que salvar. La vida por la que había luchado tanto para regresar se había ido, destruida por las elecciones que había tomado y las acciones que había tomado en respuesta. Supe en ese momento que no había vuelta atrás, no había manera de reparar el daño que se había hecho. El futuro que una vez habíamos soñado juntos no era más que cenizas, ahora arrastrado por los vientos de la traición y la ira. Con una respiración profunda y tranquilizadora me alejé de ella y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre mis hombros, pero sabía que tenía que irme, quedarme aquí en esta casa, llena de sueños rotos y confianza destrozada. Solo prolongaría el dolor que necesitaba alejarme para dejar atrás el pasado y comenzar a descubrir lo que vino luego. Cuando llegué a la puerta, me detuve por un momento mirando hacia atrás, a la vida que estaba dejando atrás. Detrás de las rosas, toda vía esparcidas en el suelo, parecían burlarse de mí con su belleza descartada, un recordatorio de lo que podría haber sido. Pero no las recogí, ya no me pertenecían, al igual que esta vida, esta casa y esta mujer ya no existían. Sin otra palabra, salí el aire fresco de la tarde, golpeándome como una bofetada en la cara. Fue un duro recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando todo dentro de mí parecía estar desmoronándose. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando los restos de mi antigua vida. No sabía qué me deparaba el futuro, no sabía dónde iría o qué haría a continuación, pero mientras me alejaba de la casa, de la vida que una vez había conocido, una cosa era segura: nunca volvería a ser el mismo, y ellos tampoco. El hombre que había sido se había ido, reemplazado por alguien más duro, alguien más cauteloso. Había perdido más que un hogar esa noche, había perdido una parte de mí mismo, pero tal vez, solo tal vez, eso no fue tan malo. Después de todas semanas que siguieron a esa fatídica, la noche era un torbellino de emociones y caos. Todo lo que había conocido, todo lo que había construido parecía desmoronarse ante mis ojos. La ira que había alimentado mis acciones esa noche no se desvaneció, hervía a fuego lento justo debajo de la superficie, impulsándome hacia adelante. Al día siguiente, presenté la demanda de divorcio. El proceso fue brutal, lleno de papeleo, batallas legales y amargas confrontaciones que me dejaban agotada. Cada encuentro con ella era como reabrir una herida que ni siquiera había comenzado a sanar. Ella trató de acercarse para hablar, para explicarse, pero yo no quería escucharla. Sus palabras no significaban nada para mí ahora. Todo lo que quería era cortar lazos, para poner la mayor distancia posible entre nosotros. Pero los recuerdos eran más difíciles de escapar, me perseguían en momentos de silencio, arrastrándose en mi mente cuando menos lo esperaba. Me sorprendía pensando en los buenos momentos, el amor que habíamos compartido, los sueños que una vez habíamos construido juntos. Pero cada vez esos recuerdos eran rápidamente eclipsados por la traición, por la imagen de ella con otro hombre. En lo que una vez había sido nuestro hogar era un ciclo de dolor. Parecía que no podía romper, pero sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que concentrarme en el camino por delante, la reconstrucción de mi vida sin ella. A medida que pasaban los meses, comencé a escuchar susurros sobre ella a través de amigos en común y redes sociales. No era algo que buscara activamente, pero en nuestro mundo interconectado, las noticias viajan rápido. Al principio traté de ignorarlo para bloquear cualquier mención de ella, pero la curiosidad pudo más que yo. Quería saber cómo lo estaba afrontando.
que estaba sufriendo de la manera en que yo había sufrido. Y por lo que escuché, ella era el hombre que había elegido sobre mí, que se había burlado de mí en mi propia puerta. Había comenzado a alejarse de ella. Al principio, él se paró a su lado, tal vez por culpa o algún sentido equivocado del deber. Pero a medida que la realidad de la situación sentada se instaló, a medida que el peso de lo que habían hecho comenzó a caer sobre él, se distanció. Las promesas de una nueva vida, de un nuevo comienzo, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una fría indiferencia. El embarazo fue difícil para ella, tanto física como emocionalmente. Lo enfrentó principalmente sola. La emoción de comenzar una nueva vida con su pareja de romance se desmoronó cuando comenzó a ver al bebé como una carga en lugar de una alegría. Los susurros que escuché hablaban de su lucha de ella tratando de aferrarse a una relación que se le escapaba de las manos. Él empezó a venir cada vez menos, sus visitas se volvieron infrecuentes, hasta que un día simplemente dejó de aparecer por completo. Ella tuvo que lidiar sola con las consecuencias de sus acciones. La nueva vida que había imaginado se había convertido en una pesadilla, el amor por el que había cambiado, todo se disolvió en nada. No podía decir que sentía pena por ella, difícil sentir algo en absoluto. Realmente ella había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con ellas, pero en cuanto a mí estaba decidido a seguir adelante. El pasado estaba detrás de mí y estaba listo para enfrentar lo que fuera que me deparara el futuro. Sin importar lo incierto que pudiera ser el día en que nació el bebé, se sintió como cualquier otro día para mí. Estaba siguiendo mi vida, tratando de reconstruir lo que se había roto cuando recibí un mensaje de texto de un amigo en común. Era un mensaje breve, simplemente haciéndome saber que había dado a luz. Me quedé mirando la pantalla por un momento esperando que algún tipo de emoción surgiera dentro de mí, ira, tristeza, incluso curiosidad. Pero no había nada. El niño no era mío y la mujer que había sido mi esposa ahora era solo un recuerdo lejano, un extraño en mi mente. El bebé, un niño, vino al mundo sin el calor y el apoyo de una familia. Más tarde me enteré de que estaba sola en la habitación del hospital, sin nadie a su lado. Su compañero de aventura, el hombre que había elegido sobre mí, la había abandonado por completo. Para entonces la emoción y las promesas que una vez habían rodeado su relación se habían desvanecido. O hacía mucho tiempo, dejándola enfrentar la dura realidad de la maternidad. Sola se había acercado a él cuando entró en labor de parto con la esperanza de que el nacimiento de su hijo lo trajera de regreso a ella, que de alguna manera revivaría lo que habían compartido. Le envió mensajes, lo llamó rogándole que viniera al hospital para estar allí para ella y su hijo, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Él había dejado en claro que no quería tener nada más que ver con ella, o el bebé. El hombre que una vez estuvo en mi puerta, confiado y arrogante, ahora había desaparecido por completo de su vida, cortando todo contacto. Su desesperación creció a medida que pasaban los días. Trató de comunicarse conmigo, tal vez pensando que todavía me importaría, que de alguna manera podría estar dispuesto a intervenir y ayudar. Pero había tomado mi decisión hace mucho tiempo y no estaba dispuesto a dejarla regresar a mi vida. Cada intento que hizo para contactarme fue recibido con silencio. No tenía nada más que decirle, ninguna simpatía o apoyo que ofrecer. Ella había hecho su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. La noticia del nacimiento del bebé se extendió por nuestro círculo de amigos en común. Pero me mantuve alejado de todo eso. No pregunté detalles, no pregunté cómo estaba o cómo se veía el bebé. En mi mente eran parte de una vida que ya no existía para mí. Había seguido adelante, o al menos lo estaba intentando, y pensar en lo que había sucedido no me ayudaría a sanar el bebé. Era inocente en todo esto, un pequeño ser indefenso traído al mundo en circunstancias fuera de su control. Pero no pude encontrar en mí mismo sentir algo por él. Era un recordatorio de todo lo que había salido mal, de la traición que había destruido mi matrimonio y mi confianza. Y aunque no le deseaba daño, tampoco quería ser parte de su vida de ninguna manera. Al final ella tuvo que afrontar los desafíos de la maternidad por su cuenta. La vida que había imaginado, el futuro por el que había tirado todo, se había derrumbado a su alrededor. Mientras luchaba por cuidar al bebé, y en el apoyo con el que una vez había contado, yo seguía avanzando, dejando atrás el pasado y todo lo que contenía. Los meses posteriores al nacimiento de su hijo fueron una brutal prueba de resistencia. Para ella había pensado que la parte más difícil había quedado atrás, que una vez que naciera el bebé las cosas de alguna manera encajarían en su lugar, pero la realidad era mucho más de lo que había anticipado. El hombre por el que había sacrificado todo se había ido, habiendo desaparecido de su vida sin siquiera un adiós. El apoyo que había esperado, la vida que había imaginado con él, todo se
derrumbó en nada. Cada día era una lucha. Ahora era una madre soltera, haciendo malabarismos con las demandas de un recién nacido, con el peso aplastante del aislamiento, las noches de insomnio, el llanto interminable, la constante necesidad de atención. Todo lo que viene con cuidar a un bebé la abrumaba. No tenía a nadie en quien apoyarse, ninguna pareja con quien compartir la carga. Los amigos, que una vez habían sido su confidente, que tal vez incluso la habían alentado a seguir su corazón, comenzaron a alejarse, se cansaron del drama interminable, el caos que parecía rodear su vida. Ahora lo que una vez podría haber sido visto como un asunto emocionante o escandaloso, se había convertido en un tedioso y trágico desastre. Y ya no querían ser parte de él. Mientras su mundo continuaba derrumbándose a su alrededor, se desesperó más. Las facturas se acumularon, las necesidades del bebé parecían no tener fin, y la soledad se hizo más insoportable día a día. Fue en uno de esos momentos de desesperación que finalmente me contactó. Era una tarde fría y oscura cuando sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. No había sabido nada de ella directamente desde el proceso de divorcio, y por un momento consideré no responder, pero algo me hizo levantar la llamada. Su voz temblorosa y rota llenó la línea. Estaba llorando. Sus palabras brotaban en una mezcla de pánico y desesperación. «No puedo hacer esto sola», sollozó. Su voz se quebró con el peso de sus palabras. «Te necesito, por favor, por el bien del bebé». Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando a la mujer que una vez había sido mi esposa, ahora reducida a una extraña desesperada y suplicante. Mi corazón, una vez tan lleno de amor y compasión por ella, se había endurecido durante estos últimos meses. La traición, el dolor, la ira, todos habían construido muros que no estaba dispuesto a derribar. «¿Hiciste tu cama?» Dije mi voz fría y distante. Cada palabra, deliberadamente medida, ahora tienes que acostarte en ella. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio lleno de los ecos de todo lo que se había perdido entre nosotros. Podía oír su respiración, casi podía imaginar su rostro retorcido por la angustia. Pero no sentía nada, no había satisfacción en mis palabras, ningún placer, su sufrimiento, solo una aceptación entumecida de que así era como tenía que ser. Colgué el teléfono. La finalidad de la acción me golpeó como una puerta cerrándose. De golpe no había vuelta atrás, nadie tomando las decisiones que nos habían traído aquí. Ella había tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. La vida que una vez compartimos se había ido, un recuerdo lejano que ahora parecía casi un sueño. Cuando colgué el teléfono supe que cualquier conexión que una vez tuvimos ahora estaba verdaderamente cortada. No quedaba nada para salvar, no había razón para aferrarse al pasado. Ella tendría que encontrar su propio camino hacia adelante, tal como yo lo había hecho. Y en cuanto a mí, continuaría mi propio camino, dejándola a ella y los restos de nuestra vida juntos muy atrás.